que antes dije a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en la Iglesia han sido confiados a mi servicio. Manténganse firmes en la fe, no se dejen confundir. Bienvenidos al Club Dalroy, soy Santiago Ubel y me acompaña como siempre Mr. Pamp, el señor Javier Rubio Sí. y Pola. Me ha tocado el honor de presentar al que nos acompaña hoy para hablar de el Papa Benedicto XVI, que es el padre Xavi. Padre Xavi, que es licenciado en filosofía con especialidad en metafísica en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. También hizo el diplomado Ratzinger en el mismo Ateneo y que colabora con nosotros, es nuestro compañero como capellán, trabaja en la Capellanía General de la Universidad y en la Capellanía de la Facultad de Comunicación, en la que trabajamos tanto Santi como yo. Y aparte de eso, como si no fuera poco, es reclutador vocacional para los Legionarios de Cristo en el territorio de España y trabaja también o colabora en la sección de jóvenes del Regnum Christi de Madrid. Y aparte de todo esto, como si no fuera poco, encima está luchando por hacer su doctorado en filosofía, que además sobre un tema interesantísimo, para el cual le tendremos que invitar otra vez más adelante, que es el tema de la filosofía en el mundo de los videojuegos, que es un tema que está cada vez más de moda y más en alza. Así que bienvenido, padre Xavi, es un honor tenerle aquí. Muchísimas gracias, sí. Yo estoy, la verdad que siento mucha empatía por el padre Xavi porque hacer la tesis con todo esto es como la he hecho yo y como la ha hecho Javier. Nosotros también somos padres y tenemos hijos, entonces bueno, yo creo que se equilibra un poco, ¿no? Entre la labor tan enorme que tiene por delante. Pero bueno, mucho ánimo con esa tesis, yo seguro que la acabará pronto. Y bueno, lo que nos convoca hoy es para hablar de pues una persona muy querida por los tres, un gran teólogo de la Iglesia, el recientemente fallecido Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Y lo que vamos a hacer, bueno, para empezar, comentaré un poquito cuáles son las ideas que vamos a plantear o cómo es el camino que va a seguir esta conversación, pero como sabéis, será muy libre y por ahí acabamos en los cerros de Úbeda y no pasa nada. Vamos a empezar, si quiere, padre Xavi, vamos a empezar por un tema, por contarnos un poquito de la vida de Benedicto XVI, de quién es Benedicto XVI. También sería interesante saber de dónde viene, quiénes son sus grandes influencias y luego, bueno, pues sus amigos y enemigos intelectuales a lo largo de su vida. Y también, aunque enemigos yo creo que tenía pocos, bueno... No creo. No, muchos, pero a pesar suyo, ¿no? Un hombre muy afable por lo que cuentan. Eso sí. Y por último también decir, claro, sus grandes aportes, esos aportes que ha tenido en el magisterio de la Iglesia, tanto siendo profesor, siendo obispo, siendo cardenal, y por último ya en el magisterio papal. Así que si quiere podemos empezar por eso, ¿no? Contarnos un poco de la vida de Benedicto XVI. Hemos visto en redes sociales que han habido muchas tonterías, que ha sido un miembro de las juventudes nazis, luchando en la artillería alemana en la Segunda Guerra Mundial, todo eso. Bueno, sería interesante que nos cuente usted un poquito más para también aclararnos en estos temas confusos de los medios de comunicación. Claro que sí. Pues empezamos así, tal cual, breves notas biográficas. La verdad es que es una vida fascinante. Tampoco es tan turbulenta como podrían ser muchas otras biografías, porque Ratzinger fue desde niño un gran intelectual. Yo creo que ese nunca se lo quitó. Entonces sí es verdad que él tiende a tener tiene una personalidad mucho más introvertida, tiende un poco más al diálogo, a buscar el aspecto más sensible, artístico. Fue un gran pianista. Son notas que después tendrán influencia en su desarrollo teológico. Pero aún así, Peter Siebald acaba de escribir una biografía suya de 1200 páginas. Entonces sí hay cosas que decir sobre este hombre. 95 años de vida, una vida fascinante que recorre grandes eventos, no solamente del mundo, sino también y sobre todo de la Iglesia. Entonces es importantísimo conocer a este gran personaje del siglo XX, siglo XXI, inicio del siglo XXI, para entender un poco de qué está pasando y qué pasó, y meterse en los grandes temas a través de esta figura. Creo que ayuda un montón. Y además, eso sí, es una de las experiencias que yo tengo. Todo el tiempo que le dediques a Ratzinger no tiene desperdicio. Yo creo que también ustedes habrán leído Sí. Ratzinger. Es una experiencia compartida. Yo, para la segunda tesis que hice sobre San Buenaventura, obviamente Ratzinger fue una lectura obligatoria
Y es que todo lo que leas sobre él se queda en poco y siempre te sabe a poco en relación con lo que puedes seguir aportando. Y tengo la experiencia también que sucede un poco con los clásicos, que vuelves a leer las mismas obras, los mismos textos, en las catequesis una segunda vez y sacas cosas nuevas, ¿no? Que eso es también habla mucho de su potencia intelectual y de la fuerza de su magisterio. Pero bueno, empecemos entonces por el principio, por su infancia, su juventud. Bueno. Sí, a mí me encanta, perdón, que hago un paréntesis, pero el testamento espiritual, que lo acaban de sacar los medios también, ahora que falleció el Papa Benedicto XVI, que el segundo gran agradecimiento que él hace, después de agradecerle a Dios por haberlo llevado de su mano toda la vida, es a su familia. Entonces, claro. si puedes empezar por ahí, ¿no? De su niñez, su infancia, su familia, lo importante que fueron sus hermanos, sus padres. Es que no te sorprende para nada, ¿eh? Cuando ves esa gratitud que tiene, porque, si hay que decirlo, o sea, tuvo una infancia sufrida por el acontecer histórico que le tocó. Es verdad que muy, muy bendecido porque tuvo una familia unida, siempre presente. Sus padres han sido un gran apoyo para él toda su vida, y también sus hermanos, que de hecho tendrá contacto con ellos a lo largo de toda su vida. Es el hermano menor de la casa, nace el 16 de abril de 1927 en Baviera, lo cual ya te dice algo, porque Baviera es como la zona más católica, con una profunda tradición católica en Alemania. Es el menor de 3. Está Georg, su hermano mayor, que también es sacerdote, María, su hermana, que nunca se casó, pero que después le ayudó. Incluso está la anécdota que seguro te lo habrás leído sobre cómo se puso a redactarle prácticamente la tesis mientras él escribía a mano, porque no le gustaba escribir a máquina, y María estaba ahí pasándole todas las notas y ayudándole, porque, bueno, ya veremos, presentó su tesis en 8 meses, literal. La pensó, la redactó. Humillante decirlo en este contexto, que yo llevo 2 años y todavía no estoy ni inscrito para la tesis doctoral, pero este tío en 8 meses lo sacó, Joseph Ratzinger, el menor de su casa. Él cuenta, es uno de estas personas que son como tan sensibles y tan abiertas al símbolo y la presencia de Dios en sus vidas. Él dice que lo bautizaron el mismo día que nació, y él nació un sábado santo. Entonces él dice: yo estoy muy agradecido de haber nacido un sábado santo, porque me bautizaron con el agua recién bendecida para la vigilia pascual. Entonces él se siente así como todo un evento que lo marcó ya desde el nacimiento, sin él haber elegido nada, simplemente como un mimo de Dios en su historia. Su padre era policía. Esto es importante porque obviamente te imaginas ya la disciplina que había en la casa, pero también porque cambiaban constantemente de lugar donde vivían. Entonces una familia un poco itinerante por muchas regiones, sobre todo de Baviera, pero sí es verdad que él tuvo pues, esta tendencia a estar como extranjero siempre, ¿no? Uh-huh. Lo cual también yo creo que reforzó en cierto sentido su personalidad introvertida. Ya saben lo que significa cambiar de lugar y volver a empezar a ser amigos, y a esa temprana edad pues le habrá marcado mucho más. Ingresa al seminario menor con 12 años. Él quería entrar a los 10 años, pero no lo dejaron. Entonces tuvo que esperar 2 años para cumplir el plazo, y a los 12 ingresa en el seminario menor. Él lo cuenta y dice que fue muy natural, o sea, que no hubo grandes dramas, que para él siempre fue como, sí, vamos allá. También cabe decir que su hermano pues era sacerdote también, o sea, estaba estudiando también. Y a los 16 años fue reclutado por el ejército, que obviamente es el nacionalsocialismo. Entonces sí es verdad eso que se utiliza como titular del papa nazi, el Panzer Cardinal, no sé qué. Todos esos etiquetas que le ponen suelen hacer alusión a este momento en el cual con 16 años lo convocan en el ejército y termina trabajando en una fábrica de la BMW y en la parte del ejército antiaéreo. Entonces sí estuvo... Artillería antiaérea, y sobre todo antitanques también, fue la parte donde más estuvo. Pero sin involucrarse gran que, y además como era como lo más... O sea, no era opcional, ¿sabes? Uh-huh. Simplemente. Sí. De todos, hay un libro muy interesante que profundiza en eso, que se llama Un seminarista en la CSS. Pues es esto. O sea, te convocan, te callas, eres seminarista, me da igual. Ya después, si sobrevives, pues te vas al seminario. Uh-huh. Hacia el final de la guerra, de hecho, lo toman prisionero.
gracias a Dios, no le pasó nada. Y de verdad, gracias a Dios, porque era en el regimiento antitanques, o sea, sí estaba bastante más expuesto de lo que parecería. Vuelve al seminario, continúa sus estudios. Y perdón, Xavi, por reforzar este punto, porque también han salido informaciones, y si mal no recuerdo lo cuenta el mismo Peter Sewell, que la familia de Ratzinger como tal se oponía al régimen nazi. Profundamente, sí. Entonces, obviamente no había absolutamente ningún punto de comunión, ningún punto de afiliación emocional, ni de ningún tipo. Es decir, para empezar, él no tuvo ninguna participación en un conflicto bélico estrictamente hablando. No, él no mató a nadie, por decirlo así. No. Y por otro lado, en la guerra, quiero decir, y por otro lado, no comulgaba con ese ejército que lo reclutó o con la política del ejército que lo reclutó. Y ahí yo creo habrá sido gracias a su padre, ¿eh? Sé que han hablado un podcast sobre la paternidad, porque a ver, tampoco nos engañemos, ¿no? O sea, es un adolescente, 16 años. A los 16 años a ti te ponen un uniforme militar, es que te prendes, no sé, yo me lo imagino como... Sí. Claro que sí a todo, y además es por defender a mi país, o sea, el idealismo propio de un joven, pero sí era su padre, o sea, su padre era profundamente antinazi. Entonces, esto se lo tuvo que haber metido su padre a él, porque efectivamente él nunca comulgó con estas ideas. Pero a mí me parecía, de verdad, antiintuitivo. O sea, porque yo he trabajado con adolescentes en un colegio y he visto lo que pasa con eso. Uno se vuelve un poco animal. Sí. Y más con este tipo de símbolos, con este tipo de gestos. Entonces, me parece muy, muy oportuno la presencia providente de un padre que le supo formar y le supo marcar. Y su padre, siendo policía, la tuvo que haber tenido mucho más difícil para oponerse al régimen. Y aún así, es un hombre que conserva su fe y conservó la fe de su familia. Entonces, otro punto ahí para una paternidad. Sí. Perdón, que le he interrumpido. Nos decía que volvió al seminario después de esta... Sí, vuelve al seminario, continúa sus estudios y ya desde el inicio, pues un alma brillante, como nos podemos imaginar. Destaca muchísimo en sus estudios teológicos. Ya desde el inicio le empiezan a soltar diversas responsabilidades y empieza ya desde muy temprana edad a ser profesor y tiene contacto con dos grandes figuras que marcarán mucho su pensamiento. Contacto directo humano, o sea, de que se los encontraban sus colegas. Uno, que él llegó a decir que Ratzinger admiraba a esta persona, que para nosotros para los que conozcan el nombre, les rechinará un poco. Pero Ratzinger llegó a decir que era admirador de Karl Rahner, lo cual dice, pues, ¿qué pasó aquí? Y uno de sus grandes colegas, con el cual publicó bastantes artículos, es con Hans Küng, que después, bueno, ya sabemos que la historia no terminó muy bien entre ellos dos, por diferencias también de posturas en la iglesia. Y de Rahner también, o sea, publicó con él, trabajó en una revista de publicación teológica, y después también se enfrentaron. Estuvo participando en el Concilio Vaticano II como asesor de Joseph Frings. Después fue arzobispo de Múnich, de Frisinga. Del Concilio Vaticano II lo digo así porque va a salir en el resto de la conversación muchísimo, porque es un paso importantísimo. Y como dato curioso, Ratzinger llega al Concilio Vaticano como un liberal, como uno de los representantes fuertes del liberalismo eclesial en esa época. Es muy curioso. Los famosos teólogos del Rin, ¿verdad? Tal cual. Los alemanes que venían con estas ideas innovadoras y reformistas al Concilio Vaticano II. Bueno, sí, aquí no me puedo resistir a meter una nota histórica, porque claro, todo esto está registrado en las actas y es fascinante ver cómo lo cuentan los protagonistas de aquella época, ¿no? Y cómo en el concilio, pues bueno, saben que vino gente de todo el mundo, y en aquellos momentos no era tan común viajar por todo el mundo y conocer todo. Entonces cuentan cómo los obispos que venían, por ejemplo, de México, de Brasil, tal, llegaban a Roma y bueno, se iban a Loreto, se iban a conocer las diversas iglesias, todo bonito. Y cuentan cómo los obispos alemanes y los obispos franceses llevaban un ejército, un equipo de redactores. Entonces tenían personas que durante todas las ponencias transcribían todo a mano y después lo pasaban a máquina y se las dejaban por la noche los secretarios. Entonces, claro, todos los cardenales estaban
súper actualizados, los obispos sabían perfectamente lo que estaba pasando, se ponían de acuerdo, les daban como el resumen de los puntos que tenemos que defender al día siguiente. Pues, ¿quién creen que se comió el Concilio Vaticano II? O sea, fue francés y alemán, y todos los demás, pues, votaban lo que decían los otros tíos. Y Ratzinger fue partícipe de esto. Ratzinger le redacta a Joseph Frings un documento importantísimo, que después será la base de uno de los documentos del Concilio Vaticano más importantes, que hace referencia a las fuentes de la revelación, que será Jesucristo. Y aquí ya ponemos un poco el acento en una de sus grandes contribuciones, que es el cristocentrismo. También el Concilio Vaticano II es un momento de giro, ¿no? De separación de este grupo, ¿no? De estos amigos, tal vez, ¿no? Me imagino que también puede contar algo sobre eso, ¿no? O sea, como un giro para su vida o para, ¿no? De su postura por ahí liberal o cercana al liberalismo al principio. Aquí me parece que, de hecho, se lo van a achacar más adelante estos antiguos amigos, ¿no? Este cambio. Por supuesto. Es que, a ver, pasa como en cualquier momento de cambio. A mí me ha tocado, yo soy legionario de Cristo, entonces nosotros hemos pasado por un periodo muy largo de reforma, de estar cambiando, tal, y hay quien lo interpreta como una revolución, como mandemos a volar todo lo viejo y aquí borrón y cuenta nueva. Hay quien busca integrar un poco más y hay quien se ancla en lo pasado, ¿no? Sí, es verdad que Joseph Ratzinger llega con este espíritu como de decir, basta, o sea, hay cosas que tenemos que cambiar, estamos haciendo malas cosas, pero cuando hubo la ruptura no fue tanto en el concilio, sino después, cuando se da cuenta de que hay muchos teólogos que quieren ir más allá del concilio, apoyándose en lo que llamaban el espíritu del concilio. Entonces, en pos del espíritu del concilio, pues podías meter lo que te diera la gana. Y ahí es cuando dicen, no, espérense, porque no, esto no es una revolución, esto no es una ruptura con la tradición, esto tiene que ser un desarrollo orgánico. Es cuando introduce un término que les propongo, me gustaría después profundizar un poco más esto, pero es la hermenéutica de la continuidad, que es fundamental también y creo yo muy relevante en el contexto histórico que nos encontramos en la Iglesia. Él sigue, lo nombran cardenal en 1977, Pablo VI, y en 1981, Juan Pablo II, que ya lo conocía de los diversos consistorios, es verdad que se tuvieron que haber visto en el Concilio Vaticano II, pero no creo que se hayan conocido realmente. En los consistorios sí. Y en 1981 lo manda llamar para que sea el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y a partir de ahí, pues ya no saldrá. Solo para ubicar un poco, porque yo creo que hoy no tenemos este contexto. El prefecto para la congregación, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe es un papel que es dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia, es fundamental porque es básicamente el que vela por la doctrina dentro de la Iglesia, el que vela por el depósito de la fe, ¿no? Entonces, no es un cargo, una responsabilidad más, es no sé si decir el segundo o el tercero en estimación jerárquica dentro de la Iglesia. Entonces es un papel, y sobre todo en la época de Juan Pablo II fue un papel importantísimo. O sea, yo creo que de pocos prefectos para la Congregación de la Doctrina de la Fe vamos a recordar con tanta influencia y con un papel tan decisivo como el cardenal Ratzinger en aquella época, ¿verdad? Pues que es tremendo, por supuesto. Y pero de aquí, por supuesto, le vienen muchos enemigos, y también algunas etiquetas por ahí, porque la Congregación para la Doctrina de la Fe en otros tiempos se llamaba la Santa Inquisición. Entonces, ya de aquí ya te vienen algunos motes, ya simplemente por el puesto que tienes. Y también siendo una época del post-concilio, pues imagínense la cantidad de temas tan fuertes que tuvo que afrontar él y su equipo. Hay que decirlo, no es solamente una persona, es un equipo enorme de teólogos que él tiene que coordinar, pero bueno, cualquiera que haya trabajado con profesores, con intelectuales, con académicos, sabe el rollo que eso puede significar. El poner de acuerdo a tantas gentes, el afrontar ideologías que están surgiendo, la teología de la liberación, por ejemplo, le tocó a él de modo muy fuerte y muchísimos otros. Un proyecto muy interesante de esta época fue el del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Wow. También dirigido por él, ejemplo, ¿no? Entre otros, pero importantísimo. Así como un pequeño detalle. Sí. Eso, él es de los principales promotores de esto y será
siempre lo llevará en el corazón como un gran orgullo no muy expresado. Porque si algo destaca este hombre es la humildad, que de verdad es tremendo. Uh-huh. Es tremendo el espíritu de humildad que puede tener una persona tan relevante y tan elogiada. O sea, porque también, así como tenía enemigos, también tenía muchísima gente que le hacía la pelota y que lo admiraba, y yo me incluyo en esos que lo admiramos, sinceramente. Tú me comentabas hace un momento, antes de venir aquí, es el discurso de inauguración del papado, ¿no? Donde se veía esa humildad. Sí. Es impresionante, pero las primeras palabras que él dice como recién nombrado papa, en el 2005, 19 de abril de 2005, si mal no recuerdo, hace referencia al gran pontificado después del gran papado de Juan Pablo II. Vengo yo aquí, un humilde trabajador en la viña del Señor, sabiendo que Dios, estoy parafraseando, Dios puede hacer cualquier cosa con los instrumentos de los que se sirve, y fiándome sobre todo a sus oraciones. Fue una presentación sencillísima, pero también profundamente cargada de significado, y que muestra con toda claridad este espíritu de humildad al que usted hacía referencia. Tal cual. De su magisterio como papa, de los problemas que tuvo que enfrentar en la iglesia, eso que nos puedes contar. Ahí sí. Pobre hombre, de verdad. Yo creo que, bueno, ya todos sabemos el tema de los casos de abusos que le explotó a él, un problema que llevaba años gestándose, y seguirá este cáncer en la iglesia durante mucho tiempo, lamentablemente, porque el hombre es el hombre. Es verdad que nos está tocando ser, en ese sentido, un poco pioneros al destapar este tema, porque este cáncer está en toda la sociedad. Lamentablemente está muy, muy extendido. Pero en la iglesia explota, le cae a él. Es que insisto en esto, o sea, hay que entender y ponerse en la personalidad de esta persona. Es un hombre humilde, un intelectual, introvertido, o sea, todos estos temas de más como de política, más de, bueno, cualquiera que se haya metido un poco en vida del Vaticano, y si no, métanse a leer vaticanistas, y es que se les cae la cara de vergüenza de lo que pasa ahí, de la política. La corte del Vaticano. La corte del Vaticano es tremendo, y este hombre, de verdad, eso le desgastaba muchísimo. ¿Qué es lo que le sale a él cuando es papa? Pues le sale lo que él lleva, es un profesor. Y siempre fue profesor, entonces dedica sus ciclos de catequesis, pues dedica a esto, ¿no? Bueno, pues les voy a presentar lo esencial. Vamos a volver, y publica su trilogía de la vida de Cristo, para volver a centrar el tiro en Cristo. Su encíclica, quizás la cita más, más difundida de él, es esto: o sea, el cristianismo no es un conjunto de doctrinas, es un encuentro con una persona, que es Jesucristo. Entonces, un poco busca volver a eso, hace su catequesis, su ciclo de catequesis sobre los santos padres, también enfatizando como regreso a las fuentes, que le llegó mucho a través de la Nouvelle Théologie, pero sí tiene sus grandes, como lo llama Monseñor Georg, le pietre d'inciampo, o sea, sus piedras en el zapato, sus escándalos que tuvo que afrontar en este libro que acaban de publicar. Sí. Yo he tenido la fortuna de leerlo, y la verdad es que el que fue su secretario durante muchísimos años habla de una forma que es verdaderamente, yo creo que transmite la tristeza con la que el Papa tuvo que asumir que gente tan cercana a él, a la que él quería tanto y a la que él les expresó tantísimo cariño, le traicionara. También el descubrir pues las tensiones políticas que a veces se confunden dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia, y que lastran el camino del magisterio, y que lastran la acción apostólica, y que yo creo que esto él lo sufría mucho precisamente por lo que usted nos ha dicho, que en el fondo era un intelectual, una persona con un talante muy contemplativo, que no se consideraba un hombre de acción, porque quizá a los que hemos conocido a Juan Pablo II podemos pensar que un Juan Pablo II en su época de esplendor juvenil, con esos 60 y pocos, 50 y muchos, 60 y pocos años, pues podría haber enfrentado a toda esta situación en el Vaticano, y podría haber hecho una limpia, y podría haber hecho ahí pero claro,
al que le tocó todo esto fue más bien a Benedicto XVI, un hombre que ya era prácticamente, o no sé si ya era octogenario cuando accedió. 78 años. 78 años justos, o sea, justo antes de que se jubilara, accedió al pontificado con las fuerzas con las que tenía, y claro, cuando se encontró con todo este pastel, pues él mismo constató que no tenía fuerzas. Y yo creo que los que hemos vivido este pontificado hemos descubierto un papa Benedicto XVI, para empezar, completamente contrario a esas etiquetas de las que usted hablaba y que se le atribuyeron durante su época como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, por un lado, y luego por otro lado a un papa que de verdad quiso asumir sus tareas. Es que yo recuerdo cuando vino a España, a la JMJ, al encuentro con los jóvenes, no sé si fue JMJ o fue Encuentro de Jóvenes y Familias en Madrid, no recuerdo, pero vamos, reunió a 4 millones de personas, y la fuerza y la entereza y la jovialidad y la alegría que trató de transmitir. Además, un papa que sabía hablar español, entonces eso también... Exacto. Yo creo que en España, en general, en los países de habla hispana, eso se ve muy bien, y que dio todo lo que pudo dar. Es decir, que cuando vemos este gesto, porque realmente es un gesto histórico de retirarse del pontificado, del que no sé si nos pueda también comentar algo, es verdaderamente el gesto heroico de un héroe casi trágico en una época en la que él constata que, a pesar de su mejor voluntad y de su mejor esfuerzo, no puede más. Sí, y parte de un espíritu, eso, humilde, porque hay que tener en cuenta que él lo eligen a los 78 años. Ella llevaba 3 años pidiendo su jubilación, porque su sueño era, bueno, llego a los 75, me jubilo y ya me puedo dedicar a volver a estudiar teología, a meterme en estos temas, publicar, o sea, él quería esto. Y nosotros, yo creo que como un poco con esta vocación más académica e intelectual, o sea, saboreamos este deseo, ¿no? De decir, claro, o sea, qué ganas. Que se vayan mis hijos de casa, sí. Mis alumnos también se vayan y me dejan a mí tranquilo. A gusto, o sea, tener un tiempo para leerse los clásicos, releerlos, volver a interpretar. Este era lo que él esperaba realmente. Y 3 años seguidos le denegaron su jubilación. Y no solo eso, sino que 3 años después llega el consistorio y lo eligen papa. Entonces imagínense ya al pobre como... O sea, lo dio todo. Lo dio todo, pero sí es verdad que yo creo que ya se sentía un poco cansado ya desde el inicio. Estuvo al pie de la cruz como todo buen hombre de Dios, pero después tuvo un gesto de humildad tremendo en el año 2013, el 28 de febrero del 2013, cuando presenta, o sea, su renuncia. Y es un gesto que vale, ok. Algunos lo remiten a Gregorio XII, como en 1415, Gregorio XII en 1415, como el último que había renunciado, pero Gregorio XII realmente lo obligaron a renunciar. Entonces, realmente nos tenemos que remitir a Celestino V, en 1294. Entonces, o sea, sí es un gesto de muchísima humildad. Desde 1294 que ningún papa renunciaba por decir, ya no puedo, no estoy haciendo lo mejor que podría al servicio de la Iglesia. Entonces, para mí ese es un gesto que es para quitarse el sombrero. No, y discernir eso, me imagino que habrá sido un combate espiritual muy intenso, que haya tenido que librar, ¿no? Por supuesto. Sí, y no fue tampoco una cuestión de minutos, y de hecho su secretario de Estado, Georg Ganswein, en el libro que acaba de publicar, que ya hemos mencionado, él comenta que tampoco fue, como se ha especulado, una especie de reacción al descubrimiento de todos estos escándalos en el Vaticano. No. Fue en un viaje, si mal no recuerdo, en el que él constató que le faltaban fuerzas para cumplir con su propia agenda y para estar disponible como debería estar disponible el Papa según lo que él mismo concebía de sí mismo. Entonces eso le hizo a él reflexionar, y fue un periodo de reflexión bastante largo, de varios meses, hasta que al final tomó la decisión definitiva. Fue una decisión muy dura personalmente para él y para todas las personas de su entorno, las que le eran más queridas. Fue una decisión muy difícil. Sí.
Además, él siendo lo inteligente que era, sabía lo que se le venía encima. En el momento que dijese, bueno, pues renuncio, la especulación, el intríngulis del Vaticano, de las luchas intestinas, él sabía que se venía todo esto, ¿no? Pero ha resultado ser un gesto para la historia, un gesto que yo considero providente y además muy, muy aleccionador para nosotros como cristianos al menos. Y luego asumió su retiro de una forma que es también en buena medida heroica, porque guardó silencio, un silencio que habla mucho del respeto que él tenía a su sucesor, el Papa Francisco, y hasta el día de su muerte procuró importunar lo menos posible, no salir en cámaras, no salir en fotos, no tener grandes encuentros ni grandes eventos, estar retirado, dedicándose a la vida de oración, a la vida de contemplación, que también habla mucho de su humildad, ¿no? Sobre todo en una época en la que muchos miembros de la Iglesia se han esforzado casi obsesivamente por comparar el magisterio de estos dos papas de una forma que es casi insultante, ¿no? En una dirección o en otra. Sí, a lo Netflix. Sí, sí. Y ahora que hemos hecho este breve recorrido biográfico, a mí me gustaría tal vez que destaquemos por ahí las grandes aportaciones teológicas, también de dónde viene, hacia dónde va. Has hablado un poco de esas amistades primeras de Karl Rahner, de Hanskin. Entonces, bueno, pues comentar un poco. También entiendo que Baltasar más adelante fue un amigo y un teólogo con el cual él dialoga. Pues no sé si... Y luego qué aportaciones también trajo a la renovación de la teología de la Iglesia, ¿no? Que yo creo que... aunque también podemos contar, no sé, otras cosas. Ha mencionado un concepto que a mí me ha interesado mucho, que es el de hermenéutica de la continuidad. Sí. Sobre todo porque, y ha referido usted, que a mí me parece interesantísimo, que es un concepto muy vigente hoy en día. No sé si también podría desarrollar eso. Lo que usted vea, usted es el invitado, usted cuéntenos lo que usted quiera. No, aquí yo también quería tirarles un poco de la lengua, sabiendo que son filósofos, teólogos, colegas, porque me parece muy importante. A ver, él lo coge de dos grandes figuras, una quizás la más importante, o sea, en cuanto al Concilio Vaticano, que estaba ahí, que es Yves Congar, y otro, uno de los más importantes, que precede al Concilio Vaticano, pero su espíritu estaba ahí, que es Henry Newman, que es muy de la casa. Entonces, él coge como esta idea, está insertado en esta misma línea, y dice, la reforma de la Iglesia no se puede dar como en contra de la Iglesia. No puede ser un destruir todo, arrancar el árbol de raíz para volver a plantar una semillita y que esperar que crezca la gran maravilla de no sé qué. No. Tiene que ser un desarrollo orgánico. O sea, hay que podamos, pero es el mismo árbol que se desarrolla. Yo creo que en estos momentos, en nuestro contexto un poco posmoderno, bueno, esa palabra que significa tantas cosas, pero sí como un rechazo a la tradición, yo creo que el Papa Ratzinger nunca aceptaría esa interpretación, como de un rechazo a la tradición para reformar algo. Pero no sé qué opinan ustedes. O sea. Sí, yo también creo que este rechazo a la tradición va generacionalmente, al menos, muy dirigido hacia pues todos estos siglos que arrastramos de modernidad y de modernismo, ¿no? A mí, yo una cosa que detecto mucho en mis alumnos en la universidad es ese afán de originalidad, un camino en el que están muy perdidos, pero en el que buscan elementos esenciales o radicales. Esto me necesitan algo con el que realmente se puedan identificar en un sentido pleno y profundo. Y en el fondo yo les digo, esto es la verdadera originalidad, volver a los orígenes, el descubrirnos tal y como somos, tal y como nos hicieron. Y por eso me llama mucho la atención y encaja perfectamente no solamente el movimiento de la Nouvelle Théologie, sino también ahora el movimiento Radical Orthodoxy, ¿no? En el seno de la Iglesia, el volver a descubrir nuestras raíces, que son la Sagrada Escritura y los Santos Padres. Y todo lo que nace de ahí, ¿no? Volver a descubrir este árbol del que usted nos ha hablado, que no significa
volver al tronco, volver a los primeros 5 centímetros del tronco, sino comprender que estamos donde estamos porque existe ese tronco, ¿no? Y el dar continuidad un poco a esa lógica. Entonces es verdad que ahora nos encontramos en una situación que desde el punto de vista eclesial es muy delicada, ¿no? Con todo el tema de todos los problemas que hay con la Iglesia, por ejemplo, en Alemania, aquí mismo en España, todos los problemas que está suscitando el famoso sínodo, el camino sinodal, las tensiones que hay dentro de la Iglesia, que son cada vez más explícitas, porque hace unos años, pues a lo mejor si tú estabas un poco dentro de la onda de la eclesiástica del Vaticano y demás, pues constatabas que había tensiones entre el cardenal Bertone y el cardenal no sé quién, o entre el cardenal Sodano y el cardenal no sé cuántos, pero era algo que se sabía de unos pocos y que no se manifestaba públicamente, y ahora vemos que hay cardenales que escriben cartas públicas enfrentándose al Papa o enfrentándose a otros cardenales o denunciando de una forma que es a veces muy dura, con un lenguaje que es muy duro y que no era típico de la Iglesia hasta hace unos pocos años. Entonces es verdad que es una situación muy difícil, en la que yo creo que a lo mejor el planteamiento que presenta el Papa Benedicto XVI, esta hermenéutica de la continuidad, pues puede ayudarnos a tratar de recoger las inquietudes, pero redirigirlas según la lógica de la Iglesia, y lógica entendiéndola en el sentido más teológico posible, ¿no? Y a mí eso, yo creo que eso es lo que a mí es lo que me sugiere este concepto de hermenéutica de la continuidad para la Iglesia de hoy en día. De hecho, es muy curioso ver cómo muchas de estas revoluciones que propone la posmodernidad son profundamente premodernas, no tanto posmodernas. Yo ahora, por estudios y porque estoy preparando un artículo y porque me encanta, estoy leyendo mucho Byung-Chul Han, Sloterdijk, Bauman, Lipovetsky, Baudrillard y Zizek, que no lo soporto, pero lo tengo que leer. Y es increíble la cantidad de referencias que hacen, literal, algunos conscientemente y otros inconscientemente, pero a los santos padres. O sea, como te citan casi textualmente Ireneo, Orígenes, Agustín, y dices, ¿qué está pasando aquí? Algo está raro aquí. O sea, es como volver, o sea, realmente la revolución que ellos plantean era contra la modernidad, no contra la tradición. O sea, contra un sentido falso de certeza cientificista llevado a todos los campos del saber, donde ahí sí el espíritu humano se revela al tener como esa seguridad tan afianzada en unas deducciones lógicas, porque te das cuenta de que hay algo que no termina de cuadrar con la realidad, que la realidad supera la idea, como dirá el Papa Francisco, pero sí hay mucha esa tensión y se siente mucho la tensión. A mí me consuela que entre más me meto, más me doy cuenta de que estamos muy de acuerdo en muchísimas cosas, que al final yo creo que el gran debate, digamos, no se va a librar en el lenguaje, como muchos lo han dicho, y yo tengo esta discusión muy seguido con miembros de mi comunidad, que les digo, padre, es que yo no creo que el combate cultural se libre a base de diccionarios, ¿no? De golpes de diccionarios, sino será más bien a nivel de relatos. O sea, el joven de hoy, yo creo que está como ansiando eso. Quizás no una metanarrativa a lo Lyotard, como algo que te va a explicar toda la realidad, pero sí como algo que te dé sentido a tu vida, ¿no? A través de eso que ahora están llamando relatos, las narrativas. Yo sí creo que hay muchísimo por ahí. Y Ratzinger trabajó esto a través de la hermenéutica bíblica que él trabajaba, que no era una hermenéutica exegética exhaustiva. De hecho, su trilogía de Jesús de Nazaret se la criticaron muchísimo los exegetas porque es que no tuviste en cuenta el papiro, no sé, es que me da igual, no me han entendido. Claro. O sea, yo estoy hablando como hablaban los santos padres. Claro. O sea, no vengo aquí, justo, de hecho yo creo que ni lo leyeron, porque el primer capítulo del primer volumen que publicó es una crítica al método histórico crítico. Efectivamente. Entonces, claro, aquí bueno, creo que hay como hay un rechazo a eso, al tema
Esto bueno, perdón, pero me recuerda mucho una anécdota de Kierkegaard, del filósofo danés, que le preguntan eso, ¿no? Dice Kierkegaard, hablando justamente ya empezaba cierto método histórico-crítico todavía en su época, es verdad que todavía se desarrolló mucho más adelante, pero ya comenzaba, y entonces pone la anécdota de una persona, ¿no? Dice, imagínate tú a un hombre que recibe una carta de su amada, ¿no? Pero esa carta está en un código que no es capaz de descifrar. Entonces se pone pues con diccionarios, con tal, intentar descifrar eso. Y entonces llega un amigo y lo ve trabajando y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás leyendo la carta de tu amada? ¿Cómo estar leyendo la carta de mi amada de esta manera? ¿No? O sea, esto es una cosa, estoy intentando descifrarla para luego irme a mi habitación y cerrar la puerta y leer la carta de mi amada, ¿no? Entonces es un poco también las dos lecturas, ¿no? De diferenciar un poco. Yo creo que lo que dices tú es más ese segundo, vamos a leer esta historia de amor, esta carta de Dios hacia mí, con el que se quiere desposar, ¿verdad? Ese relato, aunque para eso necesitemos a veces descifrar y trabajar y tal, pero son dos cosas distintas, ¿no? Sí, esto nos abre otro capítulo muy interesante, y no sé si le he cortado, padre, pero si no, nos abre otro capítulo muy interesante, que es el concepto de razón abierta, precisamente, ¿no? Es decir, es que no hay un solo camino para llegar a una interpretación adecuada de la realidad, pero la realidad es muy compleja, ¿no? Es una crítica que muchas veces la enfocamos principalmente en el desarrollo de las ciencias, cuando las ciencias se ideologizan, ¿no? Y se convierten como en una especie de verdades absolutas, categóricas y cerradas, ese reduccionismo científico que tanto se ha criticado y que Benedicto XVI, contra el cual Benedicto XVI tenía declarada una guerra explícita, y la propuesta de una razón amplia, que sea capaz de observar la realidad desde muchas perspectivas y en diálogo. Es decir, por supuesto, el método histórico hermenéutico puede tener el histórico crítico, perdón, puede tener un valor, y lo tiene. Por supuesto. ¿Vale? Y esto no contradice el método hermenéutico de Ratzinger en absoluto, lo complementa, ¿no? Y es muy interesante leer por un lado el Jesús de Nazaret en una lectura, en una clave de lectura, y por otro lado leer pues un documento, un artículo o un libro especializado en Sagrada Escritura desde el punto de vista del método histórico crítico. Y comprender que son dos cosas que no son contradictorias, sino que son complementarias. Lo que pasa es que se hacen con dos propósitos distintos y desde dos puntos de vista distintos. Y el Papa Benedicto XVI, de hecho, dirige este reto de una forma muy explícita a las universidades, ¿no? Él tuvo también una relación polémica, vamos a decir así, con las universidades. Recordamos todos el problema de la Sapienza. Pero en general él era un universitario, con mayúsculas, diría yo. Una de las pocas personas probablemente de nuestro tiempo que ha comprendido realmente lo que debería ser una universidad. Y él propone a las universidades explícitamente esta razón abierta, que las facultades no sean compartimentos estancos de búsqueda de verdades particulares y desde las cuales se interprete de forma reducida o reduccionista todo el mundo, sino que se conviertan en lugares de diálogo, de una mirada abierta, que se complementen con la filosofía y con la teología. Este concepto que yo creo que es tan potente y que tanto ha fertilizado y ha ayudado a las universidades, especialmente a las universidades católicas, diría yo, en estas últimas décadas. Sí, totalmente. A mí me llama mucho la atención en esta búsqueda de una razón abierta, ver un poco como ya te dice mucho de una persona el background intelectual que tiene, las referencias intelectuales que tiene, porque las grandes figuras a las cuales él hace referencia son personas como muy curiosas, que buscan saber de todo y buscan publicar, y tienen publicado de todo. O sea, un San Agustín, un San Buenaventura, Guardini, de Lubac, von Balthasar. O sea, son autores que tú basta que te metas un poquito y descubres que de Lubac tiene escritos de cristología, de espiritualidad, de budismo, de religiones, de von Balthasar, su trilogía que habla de todo y de lo contrario de todo. O sea, son como personas que buscan eso, estirar lo más posible la razón, y Ratzinger es uno de estos. Ratzinger tiene libros
de todo, o sea, ha debatido con grandes filósofos, hasta con un matemático, y se publican esas actas de política, de filosofía, de teología. O sea, es un hombre que está buscando constantemente expandir los horizontes de la razón. Pero yo sí creo que le viene mucho de estas figuras a las cuales él hace referencia. San Agustín, bueno, sabemos sus obras que tiene y cómo buscaba ser una persona súper inquieta, que no podía estarse con un solo tema. Yo me acuerdo, no sé vosotros, pero cuando me entré en contacto con el Papa Benedicto XVI, además a mí me tocó una época de haberme ido a la iglesia, de haber tenido mi propia crisis biográfica, existencial, y haber alejado de la iglesia, y cuando retorno me encuentro con este Papa, y claro, es mi primer Papa, en cierto sentido. Yo con Juan Pablo II era un chaval, entonces no me enteraba nada, y sí, cantaba como los demás chavales, el Papa, ¿no? Como le cantaban en México, a Juan Pablo II, ¿te acuerdas, no? Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Eso, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Bueno, o sea, podría haber estado ahí en mi época de adolescente, ¿no? Pero yo en la primera juventud, pues eso, ese alejamiento, y vuelvo, y pues Benedicto XVI, y Ratzinger, y no sé qué. Yo me esperaba un académico, y me encuentro con un maestro, con un sabio. Y cuando lo leo, es una de las pocas lecturas con otros comparable a otros muy grandes de la historia, donde uno tiene casi la necesidad de sentarse a escuchar, ¿no? Como pasa con los grandes maestros, por la claridad y la profundidad y esa capacidad de hablarle a todos. Y yo creo que fue una de las grandes sorpresas de su pontificado, fue eso, ¿no? Parecía el Papa frío, el Papa académico, el Papa no sé cuánto, y de repente se llenaba la Plaza de San Pedro para escucharlo en todas sus homilías, la gente estaba muy pendiente, todo el mundo se las leía, ¿no? Porque era de una claridad, de una belleza, de una profundidad, y yo creo que tiene que ver con este afán sapiencial, y de abrirse, abrir la razón, como dice nuestro epistemólogo Javier, que nos podría desarrollar en otra ocasión todavía más este concepto de razón abierta. Pero bueno, no sé si queréis comentar también lo que ha significado para vosotros el Papa Benedicto XVI. Y ya casi tenemos que ir terminando, Javier, no sé si... Sí, a ver, han quedado cosas, muchas cosas. Muy rápidamente, pero yo tuve la suerte de saludar a Benedicto XVI al acabar una misa, no era la misa de Navidad, pero era una de las, no recuerdo exactamente, era de esa época de ese tiempo litúrgico, una de las misas, no sé si fue San Esteban o el 26 o San Juan, el 27, pero vamos, una misa en la que yo tuve la oportunidad de acercarme a San Pedro, y al participar en la misa del Papa, y al acabar la misa del Papa, pues el Papa, sobre todo en estas misas que eran un poco más particulares, pues se detenía a saludar un momentito a algunos de los que habían podido estar presentes, y yo tuve la suerte de participar en una misa con el Papa Benedicto XVI, saludarle y que me tomaran la foto, que para mí es una foto importantísima, que la tengo yo ahí en casa y la guardo con muchísimo cariño. Y para mí el Papa Benedicto XVI ha sido todo lo que dice Santi. Yo recuerdo una anécdota de un compañero mío cuando yo fui seminarista con los Legionarios de Cristo, que yo tuve también mi época como seminarista con los Legionarios de Cristo en Roma. Un compañero mío iba con su familia, mexicano, iba con su familia caminando por la plaza de San Pedro, y se encontraron con el entonces cardenal Joseph Ratzinger, todavía no era papa, y le preguntaron al Papa, un italiano a lo mejor un poco chapurreado, que si le importaba que él se tomara una foto con él, ¿no? Él le reconoció y tal. Y el Papa entendió que si les podía tomar una foto. Entonces el Papa fue a cogerles la cámara de foto, el cardenal Ratzinger fue a cogerles la cámara de foto para hacerles la foto a la familia. O sea, él había entendido que el que tenía que hacer la foto era él, y el hermano entonces, ahora padre, le dijo, no, santidad, digo, eminencia, no, es una foto con usted, no, usted es el importante con quien queremos sacarnos la foto, ¿no? Para manifestar la humildad. Y para mí siempre ha sido una referencia intelectual clarísima. Antes hemos comentado también cómo... bueno, no lo hemos comentado, creo, pero él tuvo que escribir 2 tesis, una tesis de doctorado y una tesis de habilitación. Uh-huh. La tesis de doctorado, si mal no recuerdo, fue sobre San Buenaventura, y la de habilitación sobre San Agustín. San Agustín, el pueblo de Dios, sí. Justo. Y es genial porque
años más tarde, en estas catequesis que nos ha contado el padre Xavi sobre los padres de la Iglesia y los grandes doctores medievales, él tuvo que dar él dio una catequesis también sobre San Buenaventura, y en esa catequesis él lamenta, se arrepiente y contradice parte de su tesis fundamental, de la tesis de San Buenaventura. Lo cual habla de su tremendísima grandeza. Yo creo que todos los que hemos escrito una tesis de doctorado, los pocos años de haberla escrito, nos arrepentimos profundamente de lo que hemos hecho. Pero no solamente eso, sino que él lo dijo públicamente expresó como pues él había, ¿no? efectivamente, una retractación al uso. Y para los que hemos seguido un poco su itinerario intelectual y teológico, pues es una referencia indiscutible, uno de los grandísimos del siglo XX, sin ninguna duda. Sí, para mí también es un gran referente, uno de mis héroes intelectuales, también porque yo, igual que Santi, me alejé mucho de la iglesia, entonces cuando regresé, pues ya estaba el Papa Benedicto, o sea, no me tocó Juan Pablo II, desgraciadamente, porque veo que la gente que estuvo con Juan Pablo II ha quedado profundamente marcada y sé que es una figura increíble, pero no me tocó, así de fácil. Entonces para mí el Papa siempre fue Benedicto. Entonces me marcó mucho también mi forma de afrontar la fe, mi forma de afrontar la teología, la filosofía, con ese espíritu casi omnicomprensivo de intentar abarcar lo más posible para expandir esa referencia siempre a la Sagrada Escritura, a los santos padres, y también me encanta cómo parte de su método, que bueno, ya más o menos se lo pillé después de leer tanto con él, como él aborda el problema, plantea la pregunta, pone como el status cuestiones de la pregunta, de esto están diciendo ahora mismo los teólogos más relevantes con los cuales además tenía contacto, y después para afrontar la respuesta, en lugar de ponerse él así en plan chulito a soltar, porque lo sabía y lo podía hacer y tenía la autoridad para hacerlo, pues se remonta a la tradición incluso precristiana, donde empieza a decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Esta palabra, ¿de dónde viene? Y empieza a hacer las etimologías, y empieza a hacer como todo un recorrido histórico, lo cual te hace ver el profundo sentido que tiene de la tradición. Y cómo, a pesar de estar siempre en contacto con las corrientes más contemporáneas, que es algo que yo creo que no se le reconoce suficientemente, se le ve siempre como, bueno, el Papa antiguito, el Papa carca, que no se entera de la vida, ¿no? Nada que ver. Él estaba siempre a la vanguardia. Sí es verdad que yo creo que él era consciente de que, bueno, si te casas con el zeitgeist de tu tiempo, pues te divorcias en un día, ¿no? O sea, es que no hay forma de casarte con el zeitgeist, porque el zeitgeist justo se te va, el espíritu del tiempo se te va. Entonces sí tenía como mucho anclaje en la tradición, y creo que a mí eso me ha formado en el pensamiento, y también la libertad con la que habla, que yo creo que le viene mucho de los santos padres, al haber él renunciado un poco a esta tradición neocantiana con la cual se formó en filosofía, y a la tradición neoescolástica que era lo de moda cuando él estaba estudiando. Sí creo que adoptó un poco más el método de la Nouvelle Théologie, de los santos padres, de decir, mira, no te vengo aquí a demostrar nada, te voy a decir lo que creemos, lo que significa, y te lo voy a decir a fondísimo, y de modo que lo entiendas además. Y ya tú sabrás. Pues aquí está, este es el sentido, tiene una racionalidad, tiene un fundamento tremendo, además te va a explicar un montón de cosas, pero no te vengo aquí a hacer los silogismos, o sea, me sobra. Entonces creo que sí, en ese sentido, yo luché mucho con él en mi periodo de formación, porque sí tendía más a ser más escolástico, pero una vez que le pillé el truco y me di cuenta del valor que tiene, es que me conquistó. Y ahora intento imitar más ese estilo que el que había querido adoptar, a lo Morandini. Bueno, pues tenemos que terminar. La verdad es que ha sido un gusto. Yo creo que nos pasa siempre, que quedan muchos temas abiertos sobre los cuales nos encantaría poder seguir hablando durante mucho tiempo, pero el tiempo es el que es y no da para más, así que ya habrá más oportunidades para volver a invitar al padre Xavi y para seguir hablando de otros temas muy interesantes. Antes de terminar, quisiéramos instaurar una nueva tradición en este podcast, que es... gracias a Pablo Velasco. Sí, gracias a Pablo Velasco, un queridísimo amigo de este Club Dalroy. Recomendar un libro
relativo al tema que hemos tratado. En este caso, pues un libro obviamente del Papa Benedicto XVI o sobre el Papa Benedicto XVI. Entonces cada uno recomienda un libro y terminamos. Santi, dinos. Bueno, yo empezaré por el primero, el que me impactó, el que más me pareció vertiginoso, me pareció apasionante, que es Introducción al Cristianismo. Ese libro que escribió siendo profesor en Tubinga, si no me equivoco. Y nada, yo lo tengo como un manual de referencia también para introducir al cristianismo en las clases, ¿no? Cuando me toca hablar del cristianismo, pues me acuerdo mucho de ese libro y de lo vibrante que me resultó leerlo y descubrirlo. Yo lo descubrí a Ratzinger primero y luego, bueno, no quiero decir todo, pero Deus Caritas es también, me parece a mí, la encíclica que más me ha tocado el corazón. Así que yo me quedaría con esos dos. Por mi parte, os lo recomiendo muchísimo. A vosotros ya lo habéis leído mucho más que yo, pero para... Muy bien. Padre Xavi, ¿qué nos recomienda usted? Yo voy a recomendar una joya oculta, bueno, quizás no tan oculta, pero se llama Verdad, Valores, Poder, editado por La Real. Es un libro pequeñito, muy accesible, que creo que toca temas importantísimos para el contexto en el que estamos viviendo. Es barato además y, bueno, basta una búsqueda no tan exhaustiva en internet y lo tienen a la mano. Pues yo, la verdad, a mí me ha costado mucho. Yo tengo dos candidatos, que además no es ninguno de los que han dicho, así que me alegro. El primero es Espíritu de la Liturgia, el Espíritu de la Liturgia, y el segundo es Escatología. El Espíritu de la Liturgia, porque además hoy es tremendamente pertinente, dado la candescencia con la que se produce el debate litúrgico hoy en día dentro de la Iglesia, y el tema de la renovación litúrgica o el tema de continuar con la tradición litúrgica. Yo creo que es un libro en el que el Papa Benedicto XVI, siendo todavía Cardenal Ratzinger, pues explica muy bien realmente cuál es el sentido y el espíritu de la liturgia dentro del cristianismo y dentro del catolicismo. Y el segundo es Escatología. A mí Escatología quizá no es tan aparentemente relevante en el sentido de urgente, pero por otro lado sí, ¿no? La escatología habla siempre sobre los misterios últimos de la vida, del mundo, del ser humano, y ahí el Papa también hace una crítica estupenda del método histórico crítico y hace también una hermenéutica preciosa de la escatología humana, y también en clave muy bonaventuriana y recogiendo en San Bonaventura pues una grandísima tradición teológico-histórica. Habla sobre la Iglesia, el camino de la Iglesia a lo largo de la historia. Es una obra, a mí me encanta, me parece preciosa, más de una delicadeza y de una finura teológica incomparables. Así que nada, pues con esto cerramos el podcast. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Ha sido un rato delicioso y esperamos poder volver a repetir ocasión con el Padre Xavi. Muchísimas gracias. Claro que sí.